Beatriz, vicepresidenta, muchísimas gracias por tu presencia. A los colegas ministros y sus secretarios que nos acompañan, senadores y diputados, señor prosecretario Rodrigo Ferrés, amigos intendentes, alcaldes, ediles de todo el país, autoridades de organismos públicos y empresas del Estado, señores embajadores, señores empresarios que hacen posible estar aquí este mediodía, que en definitiva es por ellos que estamos reunidos, integrantes de los medios de comunicación, señoras y señores, les agradezco mucho que destinen un tiempo de este mediodía para escucharme. Realmente el solo hecho que ADM dedique uno de sus almuerzos al ministro de Defensa Nacional, en este caso una invitación ya reiterada por ser el segundo año consecutivo que lo hacen, habla mucho de ustedes, del interés en un área que habitualmente no estaba en la agenda y que en nuestro gobierno, quisimos dar una nueva definición. Como ustedes saben, el propio sistema político destinó históricamente muy poco tiempo e importancia a la defensa nacional. Les cuento una anécdota de parlamentario. En las comisiones parlamentarias, que todas son iguales en teoría, hay un ranking no escrito. Y a las comisiones de defensa generalmente no se las elige, se cae en ellas. Termina siendo la última en elegirse. Los partidos políticos no se interesaron por la cuestión militar, salvo en momentos de crisis institucionales o derivados de temas vinculados a los derechos humanos y al pasado reciente. Esto es una cosa bien rara en Uruguay, porque 4 de sus 5 partidos políticos principales fueron fundados por militares. Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio y Cabildo Abierto. La defensa ahora, en nuestro concepto, dejó de ser un tema corporativo, de exclusivo dominio de los militares, para ser un tema de definiciones políticas, donde los militares cumplen un rol profesional insustituible, pero donde la mirada institucional excede en mucho el tema militar. La defensa es seguridad humana, como lo definimos en nuestro decreto de política de defensa, es cuidado de nuestra soberanía, es seguridad en nuestras fronteras terrestres, en nuestro mar, en nuestro espacio aéreo, es defensa de nuestro medio ambiente, es colaboración con las instituciones de salud, como lo hicimos durante la pandemia, es infraestructura para el desarrollo, como lo hicimos con el sistema de aeropuertos internacionales en el interior del país o en los pasos de frontera. Es colaboración con la ciencia como lo hacemos en la Antártida o como lo haremos muy próximamente con el buque oceanográfico que adquiriremos a Estados Unidos. Es el apoyo a las políticas sociales como lo hacemos con el MIDES en el Plan Frío Polar o preparando platos de comida en todo el país cuando se nos solicita, o repartiendo con transparencia y sin desvío alimentos. La participación de las Fuerzas Armadas hizo que cada kilo de comida que salió de los depósitos del MIDES llegó a un merendero o a una olla sin perderse ningún kilo por el camino. Todo lo anterior es lo más visible, pero no debemos olvidarnos de la esencia. La existencia de Fuerzas Armadas es definitoria de nuestro Estado-nación democrático y soberano. Las Fuerzas Armadas, lejos absolutamente de ser una amenaza democrática, son parte inherente de nuestra democracia. Hay sectores de opinión pública o de la opinión pública que aún ponen en duda su necesidad a partir de prejuicios ideológicos sesentistas, de la Guerra Fría. Nosotros como país
no tenemos hipótesis de conflicto bélico. Vivimos, por suerte, en un continente de paz. Nuestras amenazas no son la guerra con otro Estado. Pero ojo, hoy las amenazas son más graves que eso. La mayor amenaza democrática e institucional es el narcotráfico y su poder económico de corrupción y de infiltrar las instituciones. Creer que estamos ajenos a eso participa de una enorme ignorancia o una gran ingenuidad. Unido a ello el terrorismo, del cual nuestro continente no está ajeno como lo sufrimos aquí cerca, en Argentina, teniendo al lavado de activos como soporte económico. Hoy nadie puede negar ni descartar la amenaza terrorista. Como dije, lo tuvimos acá cerca en Buenos Aires, en la Embajada de Israel y en la AMIA. No podemos ser entonces ingenuos y pensar que este es un tema lejano. De paso, expreso nuestra profunda solidaridad con la República Argentina, con su pueblo y con su gobierno. Argentina es el segundo país, luego de Israel, con víctimas de Hamás en los atentados del pasado fin de semana. 8 muertos y 14 desaparecidos hasta el día de hoy. Con el terrorismo no hay medias tintas, ni hay condenas relativas. Lo que sufrió Israel es un ataque de un grupo terrorista, de criminales que niegan al otro y que su causa es una sola, la muerte. No hay que confundir causa palestina con terrorismo islámico fundamentalista. Nada de relativismo con el terrorismo. No es sí condeno, pero. Con el terrorismo, como con los autoritarismos, nada. Absolutamente nada. Hay que tener claro de qué lado de la vida se para uno. Vuelvo a las amenazas, los ciberdelitos, del cual somos objeto también, los eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes y dañinos, las pandemias, la extracción y el robo de nuestros recursos naturales como la pesca, el cuidado del agua, entre otras, son las amenazas que nos desafían como nación. Fuerzas armadas preparadas para enfrentarnos nos dan solidez democrática e independencia. Solo un antimilitarismo adolescente puede sostener que es mejor estar indefensos. El mundo sabe del profesionalismo militar del Uruguay, aún con las carencias tecnológicas que tenemos. El liderazgo en misiones de paz de ONU no lo regaló nadie. Es de cuño oriental. Nuestros soldados tienen una especialidad agregada. Son especialistas en hacer la paz. Por eso, la existencia de las Fuerzas Armadas es esencial a un Estado soberano. Su existencia es vital frente a las nuevas amenazas a nuestra seguridad humana. Quiero ser muy preciso, porque Uruguay no tiene por qué ser la excepción. Los partidos políticos podemos pelearnos por todo, pero deberíamos encontrar los caminos para que la lucha contra el narcotráfico sea un tema nacional que encuentre a todos los partidos unidos. Solo la conciencia colectiva y la más fuerte decisión política puede enfrentar a estos criminales. Han corrompido y destruyen la base misma de las democracias, las instituciones y los derechos humanos. No se los puede enfrentar sin unidad de los partidos políticos. Debería entonces haber un compromiso de acuerdo de todo el sistema político para enfrentarlos sin divisiones.
Estamos en meses previos a comenzar una campaña electoral y a casi 4 años de gestión. Déjenme muy brevemente rendirles cuentas. No vengo a perder el tiempo de ustedes hablando del pasado, de los gobiernos del Frente Amplio. Sería muy pobre de mi parte. La única referencia que haré respecto a este tiempo será la situación de la que partimos. Falta de apoyo institucional y político a las Fuerzas Armadas y equipamiento en estado crítico, tanto en la Armada Nacional como en la Fuerza Aérea Uruguaya. Nos comprometimos en el programa de la coalición, nuestro compromiso con el país, a dar vuelta a esta situación y lo hemos hecho. ¿Falta aún? Sí, pero estamos enormemente mejor de lo que estábamos. Primero, las Fuerzas Armadas volvieron a tener, porque no se ejercía, mando civil y político. Vinimos a hacernos cargo de la autoridad política y constitucional y la ejercemos. Es inherente a la democracia e indispensable para una institución vertical y disciplinada como son las Fuerzas Armadas. Lo hacemos desde el respeto a los militares y desde la convicción que su servicio es indispensable para el país. Uruguay cuenta con Fuerzas Armadas constitucionalistas y republicanas y con un gobierno que la respeta, y porque la respeta se hace cargo y se hace responsable por ellas. No aceptamos entonces, bajo ninguna circunstancia, que el solo hecho de ser soldado signifique un demérito o una condena política o social, por pocos que así lo quieran. Su uniforme es el uniforme de Artigas y, por lo tanto, merece respeto. Estamos llevando adelante uno de los procesos de mayor modernización de buques de la Armada Nacional, como nos habíamos comprometido. Al final de nuestro mandato, y continuará en los primeros años del próximo gobierno, la Armada Nacional contará con 8 buques llegados al país, entre ellos 3 lanchas guardacostas donadas por Estados Unidos y con inversión nacional para ponerlas a punto, un importante buque patrullero donado por la República de Corea y una lancha de rescate alemana, un buque oceanográfico americano que adquiriremos y que no tenemos desde el año 2015, y los 2 buques oceánicos OPB. Sobre esto último quiero decir algo bien claro. Los intereses empresariales son legítimos, pero nunca pueden ser más fuertes que el interés nacional de defender nuestra soberanía y nuestros recursos naturales robados todos los días en nuestro mar, así como cuidar nuestro medio ambiente y combatir el crimen organizado. Todo el sistema político estuvo de acuerdo en comprarlas, pero no se pudieron adquirir en 20 años porque poderosos intereses económicos lo bloquearon constantemente. Se terminó. Decidimos su adquisición porque Uruguay no puede esperar y el presidente acaba de firmar su adjudicación. En la Fuerza Aérea Uruguaya adquirimos 2 aviones de transporte Hércules y se integraron 2 helicópteros por sistema de apoyo de Estados Unidos. Recibimos críticas por la compra de los Hércules, vaya que ustedes lo saben, y hasta fuimos interpelados por razones políticas. Pero todos saben la utilidad que tuvieron y tienen. Vaya por estas horas mi reconocimiento a la Fuerza Aérea Uruguaya y a la tripulación de uno de aquellos Hércules. 150 personas, entre ellos muchos niños, fueron rescatados de la guerra. Ningún uruguayo quedó olvidado y en peligro por lejos que esté. En pandemia también repatriaron. Trajimos los ultrafreezer, distribuyeron laboratorios y vacunas, trajeron respiradores cuando algunos auguraban el colapso de los CTI, mejoraron el transporte antártico y ahora, como decía, rescatamos a decenas de uruguayos de la guerra. Claro, no se trasladaron, eso sí que no, cabezudos ni se usaron para turismo político como sucedió en el pasado.
Tenemos un debe en los aviones de combate. Circunstancias internacionales y limitantes económicas no nos han dejado avanzar aún como queremos. En el caso del Ejército, estamos planeando modernizar su plantel de camiones, vehículos livianos y blindados. Las máquinas son importantes, pero mucho más importantes son nuestros soldados. Encaramos un firme proceso de aumento salarial recientemente confirmado en la rendición de cuentas. 58 millones de dólares en masa salarial incremental. Fíjense ustedes, la brecha con un funcionario administrativo de ingreso de la Administración Central desde que asumimos hasta ahora se redujo a la mitad. Cuando asumimos un administrativo en su primer recibo de sueldo, ganaba 40% más que un soldado. Ahora la diferencia se achicó a la mitad. El aumento salarial real en los soldados fue del 15%. No es solo pedir ni agradecer, también hay que remunerar bien. Eso es parte del respeto institucional que le tenemos a las Fuerzas Armadas. El aumento salarial a los soldados es un acto de justicia con los servidores públicos más postergados y a quienes todos los gobiernos recurrimos cuando las papas queman. Para reconocer, algunos tienen prejuicios, pero para pedirles nunca lo tuvieron. Me permito brevemente señalar las obras de infraestructura aeroportuaria con los 6 aeropuertos concesionados en el interior y la firma de la binacionalidad del aeropuerto de Rivera. En los primeros días de noviembre próximo, en 3 semanas, se estará inaugurando el Aeropuerto Internacional Binacional en Rivera. Esto es conectividad, turismo, logística, comercio. También la importante obra que haremos y que fuera licitada y que acabamos de adjudicar en el paso de frontera de Fraiventos, que permitirá dignificar el trabajo de los transportistas y ser un ámbito amigable de ingreso al país y cuyo contrato firmaremos en 2 semanas. También en ese lugar la nueva base de la Armada Nacional que inauguramos con el presidente de la República hace un mes. Con respecto a los derechos humanos y el pasado reciente, quiero decir bien claro, no tenemos ataduras, deudas ni compromisos con el pasado. Lo único que nos importa es la Constitución, la ley, la transparencia y la verdad. Por eso ordenamos desde el primer día dar a luz toda la información que sobre ese pasado se solicitara y que muchas veces se guardaba o se escondía en una oscuridad y secretos llamativos. Ese pasado es doloroso, pero es nuestro pasado. Su conocimiento es un derecho de todos y no de unos pocos que censuraron la verdad. El relato construido y repetido se transformó en una cultura que pretendió adueñarse de ese pasado. No sé si hubo 2 o 20 demonios, pero seguramente hubo menos ángeles de los que creemos, o quizás algunos que eran ángeles de día y demonios de noche. Este año se cumplen 50 años del golpe de Estado. Por eso es hora de que las cosas se digan sin temor al relato construido y repetido, o a veces incluso al patoterismo intelectual de algunas izquierdas, que no admiten miradas diferentes a las suyas y pretenden, desde un podio imaginario, decirnos cómo se debe interpretar ese pasado. El MLN nunca peleó contra la dictadura. Es una mentira grande como el universo.
estaba desmantelado un año antes de junio del 73. Y así como el MLN no peleó contra ninguna dictadura, los militares golpistas no pueden argumentar el golpe de Estado en la existencia del terrorismo político. Los dos fundaron en una mentira histórica su ataque a la libertad. Por eso nuestra política es transparencia y colaboración con la justicia y toda la verdad sin límites ni censuras. Este ha sido un breve resumen de tipo rendición de cuentas de lo actuado hasta hoy. Dicho esto, como ustedes saben, he dedicado buena parte de mi vida al servicio público desde mi militancia blanca y nacionalista, y agradezco la presencia de nuestro presidente Pablo Iturralde. Y pienso seguir haciéndolo para que nuevamente la coalición republicana sea gobierno, desde el lugar de lucha que mejor ayude a eso. Creo en valores y creo que estos valores son los mejores para nuestro país. El primero de todos, el valor de la libertad. En estos 4 años, con el liderazgo del presidente Lacalle Pou, uno de los mejores presidentes que ha tenido el Uruguay, con el liderazgo de Lacalle Pou, se inició un cambio de paradigma que puede confirmarse para bien de los uruguayos o retroceder. De un Uruguay donde lo importante era el Estado a uno como el de hoy, donde lo importante es el ciudadano. De un Uruguay donde el Estado es sujeto de derechos a uno en que el Estado tiene deberes. O somos las personas con nuestros derechos y deberes más importantes que el Estado, o tendremos un gobierno que mira a las personas a través de una oficina pública. No nos interesa tener el Estado más grande, sino la sociedad más libre y más justa. El debate en 2024 es más libertad y derechos o más sector público y más impuestos. Hemos demostrado la falacia de enfrentar libertad con solidaridad. En estos años hubo más libertad y además más empleo, mejor salario, mejores políticas sociales, revolución de infraestructura, reforma educativa y defensa de la seguridad social con la ley de la reforma. Hemos procurado, como lo dijo el presidente el 1 de marzo del 20, que cada individuo sea un poco más libre. ¿Qué es el bono social de UTE para 160.000 uruguayos humildes que acceden a energía muy barata? Libertad. ¿Qué es cada antena que pone Antel en un pueblo perdido y lejano del campo uruguayo? Libertad y derechos. ¿Qué es cada policlínica y cada ambulancia multiplicada en todo el territorio? O cada puente y cada ruta que conecta. Libertad y equidad. ¿Qué es cada empleo que se crea? Libertad y oportunidades. ¿Qué es menos inflación? Es más feria y más almacén. Desde la oposición, fíjense ustedes, nos criticaron porque en el Ministerio de Defensa habíamos disminuido el número de canastas que se repartían. Cuando me lo dijeron desde la oposición en la Comisión de Presupuesto, les dije que a diferencia de lo que ellos pensaban, esto era una muy buena noticia. Se repartían menos canastas porque habíamos aumentado el salario de los soldados. Nosotros queremos personas libres y no dependientes de la canasta que da el Estado o que da un político. Que la gente viva de un sueldo digno y no de la asistencia.
En tiempos normales, estas cosas serían todo un logro. Luego de pandemia, de sequías, de crisis hídrica, de guerras, es solo fruto de un buen gobierno que lideró la adversidad cuidando a la gente y su libertad, con austeridad y buen manejo económico. La libertad implica solidaridad, respeto a los derechos humanos, pluralismo, diversidad, república. Si el progresismo se midiera por la inversión y el gasto público, este ha sido el gobierno más progresista que se recuerde. No solo invertimos más, sino que mejor y con más transparencia. El gasto público financió salud, enseñanza, infraestructura. En el Cerro de Montevideo, acá cerca, está el mejor ejemplo. Se pueden ver allí 200 millones de dólares enterrados en la bahía, en una regasificadora que no existe, o ver inaugurado en 15 días el Hospital del Cerro que este gobierno construyó. Ser popular no es hablar del Cerro. Ser popular es atender las necesidades de su gente. No se malgastó en plumas que no volaban, en empresas públicas fundidas o para financiar ONGs compañeras. Se caen los mitos, porque nos encargamos de defender lo que otros dejaron venir abajo por falta de valentía y coraje político para hacer los cambios. O peor, por miedo a los sindicatos. Gobernamos por mandato popular y no por mandato sindical. A partir del 1 de marzo del 2020, gobierna la soberanía popular y la gente a través de los partidos políticos y no las asambleas gremiales. Y vamos a luchar para que esto no tenga marcha atrás. El debate será entre democracia o corporaciones. El Uruguay, donde las corporaciones pesan más que la soberanía popular, está a la vuelta de la esquina. El proyecto de libertad y solidaridad de la coalición de gobierno se enfrentará a un partido político sindical que está sostenido por los viejos aparatos setentistas. La socialdemocracia en el Frente Amplio, y lo digo con el mayor respeto, la socialdemocracia en el Frente Amplio desapareció. El astorismo tradicional no tiene peso político y está subordinado al Movimiento de Participación Popular y al Partido Comunista del Uruguay. Por eso tenemos la obligación de fortalecer más la coalición y representar y convocar también a esos uruguayos socialdemócratas que votaron al Frente Amplio y que defienden valores de libertad, de una economía de mercado, humanista, frente a un estatismo del antiguo cuño socialista que hoy domina abrumadoramente allí. Los grandes liderazgos de la izquierda ya no están y han reaparecido las viejas estructuras. El plebiscito sobre la seguridad social impulsado por el PIT-CNT y los sectores radicales del FA es prueba de ello. Van por los ahorros individuales de los trabajadores en las AFAPs. Los mismos que fundieron ANCAP ahora van por los ahorros de los trabajadores. Sin dudas, son coherentes en dilapidar la plata ajena. Tenemos el enorme desafío de ganar en 2024 para que la libertad no sea una anécdota, sino el sello del Uruguay moderno y de oportunidades. Fuimos y somos ejemplo en estos duros años, no por otra cosa que por ser un gobierno plural, tolerante, respetuoso de la ley y de los derechos humanos. No todo está bien ni dejamos de cometer errores, pero Uruguay está mucho mejor. No somos un país chico, no lo digamos más. Somos un país poco poblado, que es otra cosa. Pero aún así el mundo privilegia hoy las democracias sólidas, los países que son cuidadosos con el medio ambiente, que protegen la diversidad y la multiculturalidad,
que tienen una economía abierta, que cuidan al inversor, a los países que avanzan en la calidad de la educación y en su equidad, que tienen una justicia independiente, en fin, que tienen instituciones fuertes. Algo tan simple, pero no muy común en la región y en el continente. Vivimos en un país normal y que funcione. Todo eso está en juego en los próximos meses. La certeza está en juego. Por ello, hay que hacer mejor lo bueno, corregir lo que hay que corregir y lo más importante de todos, hacer más grande la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro de Defensa, Javier García. Le damos la palabra a Miguel Emilio. Adelante. Buenas tardes. Tenemos varias preguntas que van a tener coincidencia con su exposición, es decir, mucha cosa referida al Ministerio y a las Fuerzas Armadas, mucha cosa referida a la política y a la política partidaria. Voy a arrancar con algo que ha trascendido, que es público desde hace algunas horas. Anoche Jorge Gandini largó su precandidatura. Después vamos a hablar de eso también, a ver cómo andan las cosas por ese rincón. Y en una entrevista con el diario El País, Gandini dice que las Fuerzas Armadas deberían colaborar en las tareas de seguridad. ¿Cuál es su opinión a este respecto? Gracias, Miguel. Y Miguel Emilio, buen mediodía. Ya hace unas semanas atrás contesté, di nuestra opinión con respecto a este tema porque hubo una propuesta muy similar del diputado Subía y del diputado Luz. Así que me remito a esa contestación dada en su momento, no hace mucho, hace 3 o 4 semanas atrás. Y escucho toda esta propuesta con mucho respeto. Pero aprovecho la pregunta para abordarlo de otro ángulo. Y es que, como dije aquí en la exposición, tenemos un desafío que es el más importante de todos, que es el que afecta en las bases a nuestra democracia y a nuestras instituciones, que es el narcotráfico. Y que ha cambiado para mal, para mucho peor, la forma en que agrede a las instituciones. Por eso requerimos nuevos instrumentos. Y entre esos nuevos instrumentos quiero contarles que le hemos encomendado al senador Botana, que está allí, que inicie contactos políticos a nivel parlamentario, empezando por el senador Camí, a quien le mando un enorme abrazo y ustedes se imaginan por qué, desde aquí, que fue autor de la iniciativa, para impulsar una enmienda constitucional que sea plebiscitada en la próxima elección y que habilite los allanamientos nocturnos. No puede ser que no tengamos un instrumento legal que habilite a entrar en aquellos que no son hogares, son comercios de la peor especie, que están hechos como cuevas para atacar a nuestra sociedad y que muchas veces utilizan a niños como escudo. Así que el senador Botana, que está acá, se va a encargar y les adelanto que vamos durante la campaña electoral, si el Parlamento y la Asamblea General, que así es el mecanismo constitucional, habilita esta enmienda constitucional, militaremos intensamente para tener instrumento para combatir el agravio más grande que tiene la democracia. ¿Y las Fuerzas Armadas colaborando en la seguridad? Lo que contesté hace 3 semanas al diputado Subía, tú como periodista lo vas a encontrar. Dije que había normas legales que llevar adelante que no existen en el Uruguay y que yo me tengo que hacer responsable antes que nada por la aplicación de la ley y que un soldado no puede llevar adelante, si no hay amparo legal, una acción que puede terminar con ese soldado preso. Ministro, ¿qué tal? Buen día, gusto de saludarlo.
Simplemente repreguntar, ¿va por el camino de plebiscito entonces parte de lo que usted señala en el marco de esta enmienda? Sí, el mecanismo constitucional es muy preciso. Se presenta, lo digo conceptualmente, acá hay destacados abogados, se presenta una iniciativa que tiene que tener respaldo de 2/5 de la Asamblea General, que son, creo que los números son 52 legisladores. Y una vez tenida esa iniciativa, se da cuenta a la Corte Electoral por parte de la Asamblea General y forma parte de las cosas por las cuales habrá que pronunciarse en la elección que viene. Preguntas que llegan, primero que nada, los saludan y los felicitan por la exposición y dicen, en función de la expansión de los delitos vinculados al narcotráfico, ¿cuáles son las acciones precisas que viene realizando el Ministerio de Defensa y también respecto a los ciberdelitos? Y en ese sentido aprovecho para sumar una pregunta más. ¿Puede ser determinante en función de lo que usted dice qué es lo que cambia efectivamente con el allanamiento nocturno? Con respecto a la frontera, como ustedes saben, a partir del 16 de marzo del 2020 pusimos en funcionamiento la ley de fronteras, de patrullaje militar de fronteras, algo acá está el embajador de Brasil, algo que es muy común en Brasil, pero que en Uruguay no tenía amparo legal. Esta ley la hemos puesto en funcionamiento, se votó, fíjense ustedes, lo que es la coherencia por encima de la ubicación que se está con respecto al gobierno. Esto lo votamos en el año 2018, siendo quienes estamos hoy en el gobierno oposición en aquel instante. Y fue votada por unanimidad y mejoramos el proyecto de ley. Pero del 18 hasta el 16 de marzo del 20 nunca se puso en aplicación. Y nosotros nos comprometimos en campaña electoral a hacerlo. Y lo hicimos y dio excelentes resultados. Aquí hay varios de los quienes comparten este mediodía que son mujeres y hombres de frontera y conocen lo que son los puestos militares allí, del ejército en tierra o de la armada en nuestros ríos o lagunas, y la Fuerza Aérea apoyando. No puedo decirlo de memoria, o mejor dicho, puedo decirlo de memoria, pero les pido que tengan en cuenta eso. Más de 3.500 ingresos irregulares al país fueron evitados por los patrullajes fronterizos. Casi 200, 180 largos, delitos fueron reprimidos mediante se estaban cursando. ¿Qué delitos hablo? Muchos de ellos vinculados al crimen organizado, contrabando, tráfico de sustancias, de drogas, requisa de armas, abigeato. Algunos de ellos delitos típicos de frontera, en las nuestras y en cualquier frontera del mundo. Y esto es una cosa que se constata porque los vecinos de frontera en este Uruguay maravilloso que tenemos, donde cualquiera consigue el celular del presidente de la República a cualquiera, recibimos mensajes constantemente de vecinos que incluso cuando el puesto de patrullaje se corre del lugar, escribe para que se quede allí. Y nosotros le explicamos que no son una garita, que justamente la función y la habilidad de esto es tener un despliegue muy dinámico, porque de lo contrario estar en un punto fijo significa que el que va a cometer un crimen sabe dónde está y lo bypassea. Por lo tanto, esto es una misión que vino para quedarse, que se ha cumplido desde nuestro punto de vista, con enorme habilidad y eficacia, y que siempre estamos mejorando, porque es una tarea que apenas tiene 3 años y medio realizado por las Fuerzas Armadas, es una tarea nueva. En materia de ciberdelitos, hemos creado en el Estado Mayor de la Defensa el Comando de Ciberseguridad. Como todos sabemos, este es un fenómeno que afecta gravemente a nuestras sociedades modernas. Hoy, un teclado de computadora es más dañino que un misil. Hoy un teclado de computadora puede destruir a un país, sus infraestructuras, su energía, sus comunicaciones, su salud. Por lo tanto, junto a otros organismos del Estado, la AGESIC, que está acá enfrente, pero adentro de las Fuerzas Armadas hemos creado este comando conjunto que obviamente con las limitaciones que tiene un país como el nuestro en materia tecnológica creo que es un gran avance en la materia.
Intercalamos entonces algunas que tienen que ver con política partidaria. Usted decía, está el senador Sergio Botán allí. Dos preguntas, porque no necesariamente los presentes pueden estar enterados. ¿Qué es Espacio País? ¿Va a ser precandidato presidencial? Espacio País, que ayer instaló su bancada, es algo que va muchas veces al revés de la lógica común de nosotros los políticos, que marcamos tener perfiles propios y que nos conozcan de a uno y parecer más importante que estar al lado. En Espacio País hicimos el camino inverso. Nos dimos cuenta que estar juntos y aprender del otro es mejor que estar solos y creerse el primero de la fila. Y unimos sectores, Espacio 40, Mejor País, Plan País, aspiramos que a otros sectores y compañeros y compañeras del partido, con un objetivo que tiene diferentes avenidas. El primero, ser firmes trabajadores y militantes de la unidad del Partido Nacional. Segundo, ser firmes defensores y militantes no del gobierno. Habitualmente se dice hay que defender el gobierno y da la impresión que eso es como defender personas. ¿Y qué valor puede tener defenderse uno, defender al otro? Sería muy pobre la política si se transformara en defensa de personas. Nosotros lo que queremos defender con nuestro sector político y con todo el Partido Nacional son los logros y los derechos que se adquirieron a partir de este gobierno. Y el tercer objetivo, contribuir a que estos logros y estos derechos sigan por lo menos 5 años más. De los otros 5 que sigue se encarga Luis Lacalle Pou también. Y no me refugo de la pregunta que hiciste, Miguel. En Uruguay tenemos un problema con los Luises. Estamos atravesando un problema con los Luises. A Luis Suárez no lo convocaron a la selección. Y a Luis Lacalle Pou no está convocado a la elección. Y lo que comunica a los dos Luises es que para superar estas faltas de convocatoria se requiere equipo. Así que estamos decididos a contribuir al equipo. ¿Tiempo de definiciones de aquí a fin de año? ¿Perdón? ¿Tiempo de definiciones antes de fin de año? Sin duda. Está bueno llegar a Navidad y a fin de año y tener claro cuál es la agenda del año que sigue, que se inicia. Así que hemos decidido que antes que termine el año, antes que empiece el verano, antes del 15 de diciembre, estaremos viendo de qué forma vemos que el equipo se planta mejor en la cancha. Y sabemos que tenemos equipo ganador. Pero aparte de tener un equipo ganador, tenemos un equipo que es muy respetuoso de todos los compañeros. Y como dije recién, a mí me gusta el fútbol. Con 11 se disputa un partido muy bien, de a uno no. Una pregunta que llega y dice, señor ministro, pregunta de rigor, ¿va a renunciar a su responsabilidad como ministro antes de fines de octubre de 2023 para dedicarse a la campaña electoral? Y a esto se le suma lo que acaba de decir, así que... ¿Tiró el chico de octubre de 2023? Sí. ¿De ahora? El mensaje decía octubre de 2023. No sé si quería... Bueno, no, de octubre de 2023... No, si la traducimos, ¿cuándo se va a ir? Claro. Ustedes saben que los ministros obviamente no tomamos decisiones individuales. A ver, hablando del mundo político, puede haber decisiones individuales motivadas por otras cosas. Pero desde el punto de vista político, la decisión de estar y permanecer depende del presidente de la República. Y salvo que el presidente disponga lo contrario, este servidor tiene la intención de terminar este año siendo ministro de Defensa Nacional. Tengo en estos 2 meses y medio que quedan mucha cosa todavía en el equipo del ministerio, tenemos mucha cosa por redondear. Los tiempos de la administración en Estado son largos. Después que pase el fin de año, hablaremos con el presidente. Y si algo tengo claro es que no lo hice en estos 4 años y no lo pienso hacer en el último tramo de mi responsabilidad. No le voy a soltar la mano al presidente. Primero porque no estoy dispuesto a hacerlo. Y por lo tanto vamos a hablar y vamos a tratar de que lo antes posible que entendamos con el que entienda el presidente y que nos parezca con él,
poder dedicarnos a la militancia política para cumplir con estos objetivos que le decía recién. Así que yo calculo que en las primeras semanas del 2024 dejaremos a alguien que seguramente va a ser mucho mejor que todos nosotros en el Ministerio de Defensa terminar la gestión. Ha quedado por el camino en el Parlamento un proyecto de ley que era de Jorge Gandini para que los integrantes de las comisiones mixtas binacionales cumplan las mismas reglas que, por ejemplo, los directores de entes autónomos o de empresas públicas que, si quieren ser candidatos, renuncien un año antes. En el Senado salió por unanimidad, el martes quedó por el camino en diputados. ¿Cómo ha vivido usted lo de Salto Grande? De los temas parlamentarios no me voy a introducir, por más que soy un parlamentario en comisión, están aquí los legisladores, están resorte de ellos decir estos temas. Con respecto a la pregunta que tú hacías, Miguel, usted me conoce desde hace mucho tiempo, no soy de escapar responsabilidades ni respuestas. Y creo que este es un episodio que se tiene que resolver y se tiene que resolver de acuerdo al pronunciamiento parlamentario. Yo soy blanco y nacionalista, que es sinónimo de republicano. Y los blancos que supimos estar, mucho más de lo que nos hubiera gustado, en la oposición que en el gobierno, si hay algo que defendemos siempre, es al Parlamento. Y esperamos que en los próximos días se cumpla con esta decisión que tomó la Cámara de Diputados. Creo que la haría muy bien, y esto lo opino en mi calidad de militante y de ciudadano. Que renuncien. No involucro al gobierno. Creo que el pedido del Parlamento fue claro en la materia. Una pregunta que tiene que ver mucho con gestión. Consultan por buque oceanográfico y hidrográfico y también por el proceso respecto a las OPB. ¿Cómo vienen los procesos de estas dos adquisiciones y además los tiempos que se manejan? No escuché lo del oceanográfico. El buque oceanográfico y las dos OPB. ¿En qué consiste? ¿En qué están en cuanto al proceso que se viene llevando y qué tiempo se manejan? Con el buque oceanográfico es un proyecto muy lindo para el Uruguay. Muy interesante e imprescindible. Uruguay no tiene capacidad oceanográfica e hidrográfica del año 2015, que el Yarvide, que es nuestro buque, está sin funcionar. Con ello perdimos capacidades importantísimas del Uruguay en esta materia. Le doy una. Los marinos militares, de los cuales, como de todas las fuerzas, aprendo muchísimo, porque yo soy dirigente político y médico de profesión. Los marinos que me enseñan, los militares, me hablan de algo que es vital. Allá está el presidente del puerto y el vicepresidente del puerto, Curbelo y Loureiro, nuestros amigos. Y está el corredor de aguas seguras. Aparte, Daniel es capitán de navío, así que es profesional de esto. Y nosotros no tenemos capacidad de mapear este corredor de forma tal que nuestra navegación sea permanentemente testeada y segura. E imagínense que esto tiene mucha importancia. Les voy a dar un ejemplo. Año 98, buque San Jorge. ¿Ustedes se acuerdan el accidente que hubo? Una vela, una punta de piedra que no estaba mapeada, golpeó en el barco y tuvimos un accidente ambiental imponente. A partir de allí empezó todo este proceso que estoy refiriendo ahora. Desde el año 2015 no tenemos esa capacidad y la vamos a reconquistar con este buque que vamos a comprar a Estados Unidos en una operación financiera que es costo cero no digo para el presupuesto, porque está en el presupuesto, pero para el cual no le pedimos nada al Parlamento. Porque lo que hicimos, la Armada Nacional lo que nos propuso es no invertir en reparación de unos buques muy viejos y utilizar esa plata para comprar un buque, que es el Mont Mitchell, que es el que vamos a traer al Uruguay. Con la misma plata, ser más eficaces. Y no solo va a servir para eso, va a servir para nuestros trabajos con nuestros científicos. Hicimos una muy linda reunión con la Universidad de la República. El rector está enormemente motivado con este tema, porque va a permitir que científicos nacionales, que académicos puedan navegar y puedan trabajar. Y va a servir para que el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Ambiente, trabajen también en este buque. Y miren lo más importante de todos, una vez más.
para que militares, armada, y civiles, entre ellos Universidad de la República, dos mundos que aparentemente están distanciados, puedan unir sus esfuerzos en honor al país y demostrar cómo las diferencias del pasado tienen que ser las unidades del presente. Así que seguramente entre a dique en las próximas semanas. He aprendido a no poner fechas para no tener que luchar contra las fechas, pero le diría que todo está previsto para que en el primer semestre, que es una fecha extensa, y pido disculpas si no cumplimos, pero creo que vamos a poder cumplirlo, del año próximo esté aquí. Y con respecto a los patrulleros oceánicos, como dije en la intervención, el presidente acaba de firmar la adjudicación y quiero destacar algo, no está presente. Ayer estuve con él y se excusó de no poder estar. El Santiago, el embajador de España, varios de los que están aquí estuvieron el 12 de octubre de nochecita en la embajada de España. El embajador de España, Santiago, reconoció y agradeció la decisión del Uruguay de adjudicar y tener confianza en la industria española y en la tecnología española. Fíjense que España va a pasar a ser el primer proveedor de defensa del Uruguay, con los Hércules y con los patrulleros oceánicos. Y una muy linda cosa, recibimos una carta hace unas semanas atrás, un mes atrás, del gobierno español diciendo que el gobierno de España nos asesoraba, nos decía que su industria y estos astilleros eventualmente, no estaba decidido en aquel momento, eran, estoy jugando de memoria, confiables y seguros para la decisión que estamos tomando. Pero estoy hablando de memoria, pero eso conceptualmente era el término. Son las últimas dos. Sobre el plebiscito del PIT-CNT, usted ya se expresó. Sobre el de cabildo abierto por una deuda justa, como lo llaman, ¿qué opinión tiene? Que es un tema justo, que es un problema real y que creo que la mejor forma de resolverlo es que una ley que se encuentre en el Parlamento lo pueda resolver. Primero porque creo que es el instrumento mejor, más hábil para resolver este tema. Y segundo porque creo en la habilidad y en la inteligencia política de nuestros compañeros de todos los partidos para encontrar una solución a un problema que es justo y que es real. Ministro, la última pregunta, y apelando un poco a estos temas, sumándole justamente el plebiscito que hablábamos más temprano, nos espera una campaña electoral diferente y bastante cargada en función de estas cosas. Sin ofender a la vicepresidenta de la República, la tenemos aquí, ¿falló de cierta forma el Parlamento a la hora de tener que resolver todo esto vía plebiscito y tal vez no llegar a acuerdos que puedan llegar a solucionar estas cosas dentro mismo del Palacio Legislativo? Que haya una iniciativa parlamentaria no quiere decir que todos estén obligados a respaldarla. El fundamento de la coalición republicana es el programa Nuestro Compromiso con el País. Todo lo que está incluido en el compromiso con el país nos mandata porque la gente nos mandató a cumplirlo. Lo que está afuera del compromiso participa del arte de la política, de las convicciones y de la pericia que hay que tener para encontrar soluciones. No es una falla, nos desafía a encontrar una solución que no estaba planteada cuando se elaboró el programa. Lo otro nos obliga políticamente, esto nos desafía a ser inteligentes y resolver un problema. Y como es la última pregunta, tengo como en los debates un minuto final. Sí, señor, es el invitado. Muchas gracias, pero no quiero abusar del tiempo. Hoy justo porque me vino a cuento de esta última pregunta, de lo que se avecina. Hoy estaba hablando, tengo una invitación que todos los jueves de mañana me hace una radio de San José para hablar en una pequeña columna. Y me preguntaron qué es lo que le preocupa. Y le transmití lo que me preocupa en virtud de la próxima campaña electoral. Y le transmití lo que me preocupa y lo que es una responsabilidad. No hablo de los demás, es propia también. No estoy mirando desde una atalaya. Soy dirigente político y abrazo la vida política. Me preocupa cómo se está iniciando
la campaña electoral. Creo que en Uruguay es un gran país. Permítanme, señores embajadores, es el mejor país del mundo, Uruguay. Y tenemos nuestras cosas, pero nos distinguimos por muchas. Y por una de las que nos distinguimos es por la civilidad de nuestro debate político, por la honestidad de nuestro sistema político y por tener, como dije hoy, instituciones fuertes, que en buena medida se sustentan en esta civilidad. Y veo que se empezaron a recorrer caminos que no son buenos. Y lo digo con mayor respeto. Porque si a un año de las elecciones, que es lo que falta, año y días, y un poco menos para las internas, empezamos con este nivel de confrontación, creo que ponemos en riesgo este valor importantísimo del Uruguay que hace a la estabilidad de nuestro país. A la estabilidad, a la seriedad y a la ejemplaridad que damos en el mundo. No es buena cosa que por más grandes que sean las diferencias, el agravio o la sospecha sea un instrumento político y electoral. Debemos cuidar a nuestro país. En política no vale todo. En política mejor es ser mejores. Como decía Wilson, con quien yo me formé, cuando en política se transforma elegir al menos malo, termina siendo una carrera de poca cosa. Y debemos estar acostumbrados en Uruguay, como lo estuvimos siempre, a elegir de un buen sistema político entre los mejores que nos representan. Mejor siempre ser mejores. Muchas gracias. Gracias.